Bienvenidas, bienvenidos a la tercera sesión del primer módulo de la Escuela Internacional de Ciberactivismo para Democracias Digitales. Recuerden que este es un espacio organizado por la Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA, que tiene su sede en Argentina, en la Patagonia, pero no solamente ella, sino ha trabajado con otras organizaciones de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Guatemala, de México y otras organizaciones y universidades también de Argentina, ¿no? Yo les saludo con mucho gusto, soy Danitza Morales y a nombre del presidente de la Fundación para la Democracia Participativa, quien también es director de esta escuela de ciberactivismo, José María Ramón, les saludo con muchísimo gusto y les doy a todas y a todos la bienvenida, ¿no? Agradezco a todas las personas que están aquí por su tiempo, por acompañarnos, por darse este espacio para poder escuchar al ponente que tenemos el día de hoy eh, y que nos están acompañando también pues para enriquecer sus luchas, sus saberes y todo lo que ustedes manejan desde los distintos ámbitos y desde las distintas latitudes en las que se encuentran. Hoy estamos ya en la tercera sesión del primer módulo. Se van a ofrecer, recuerden, 6 módulos de julio a diciembre de este año, a la misma hora más o menos los días viernes. Y yo creo que este módulo ha sido sumamente bien conducido por nuestro amigo Piero. Yo creo que lo ha hecho excepcionalmente. Y también creo que ha delineado pormenores de la participación ciudadana, pero no solamente ha hecho eso, sino nos ha dado herramientas que nos han permitido entender a la participación ciudadana a partir del surgimiento del Internet, ¿no? Bueno, hoy en esta tercera sesión vamos a seguir abundando sobre esta vértice de la democracia, que es la participación, porque yo creo que en la concepción moderna existe una relación relativamente nueva entre ciudadanía y representantes que invita a un trabajo de involucramiento constante. Ya, lo que quiero decir es que actualmente la democracia debe de entenderse como un conjunto que involucre a las personas a tener una mayor oportunidad de incidir y también de involucrarse en los asuntos públicos, más allá de lo que decimos nosotros al momento de ejercer nuestro voto, ¿no? Y creo que para eso se han creado diversos mecanismos como iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, que ya Piero ha apuntado particularmente muy bien. Y nos decía en sesiones pasadas que este derecho humano de participación ciudadana consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, ha permeado, al menos en la legislación en América Latina, pero hay que decir y hacer una acotación muy importante, que es que esta realidad está mutando espacios electrónicos, ¿no? Y sin más preámbulos, me voy a permitir introducir a Piero, quien es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad de San Ignacio de Loyola en Perú. Tiene diplomados en Gobernanza Ambiental por la Escuela Iberoamericana de Innovación Política, también diplomado en Cambio Climático y Huella de Carbono por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Planificación y Coordinación en Logística Humanitaria por Acción contra el Hambre y Cultural Diversity por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es colaborador de FUDEPA y dentro de FUDEPA ha publicado diversos artículos en el blog y no solamente aquí en FUDEPA, sino en otros espacios, sobre todo en temas que tienen que ver con sociedades digitales, ¿no? Decirles también, porque recuerden que a Piero ya lo hemos tenido en las sesiones anteriores, es nuestro ponente que nos ha nutrido sobre participación ciudadana vista a partir de la concepción del Internet. Y yo creo que es una persona maravillosa que ha hecho un trabajo de capacitación formidable, ¿no? Pero nuevamente un honor para nosotros tenerte en este espacio. Estamos ya finalizando este primer módulo y antes de darte la palabra, déjame recordar a las personas que nos están siguiendo en este momento que pueden ir poniendo sus preguntas, que pueden hacer una especie de relación constante contigo para que si tienen algún comentario lo puedan decir en su momento. Para ello pueden levantar su mano y les permitimos que puedan abrir su micrófono para que no se vaya a hacer aquí una especie de desorden y mantengamos el respeto, sobre todo para el ponente, pero también para las personas que están en este momento tomando la clase. Entonces, si pueden encender su cámara, estaría maravilloso, mantengan sus micrófonos apagados y pues nada, doctor Piero, un gusto compartir contigo este espacio.
El micrófono es tuyo, muchas gracias. Muchas gracias, Danitzo, por la presentación. En verdad, el honor es todo mío. Es un gusto siempre estar aquí apoyándolos en estas clases. Como ya lo venía comentando las sesiones pasadas, acá yo no soy la persona que más sabe del mundo ni nada, sino simplemente esto es un espacio en el cual yo les comparto a ustedes el conocimiento que tengo y ustedes también aportan a la clase. Por eso me gusta dar espacios en los cuales todos ustedes pueden participar, así tengan una formación sumamente extensa o son personas recién iniciadas en este tema de participación, porque finalmente todos tienen una opinión y eso es en sí la participación, ¿no? Escuchar la opinión de todos, y en esta sesión es algo que también me gustaría que continuemos trabajando igual que las sesiones pasadas. Como ya lo adelantó Danitza, que es un espacio no solo donde yo esté aquí hablando, sino donde ustedes también hagan sus preguntas, planteen temas también de conversación que les gustaría que debatamos aquí en el foro. Si quieren hacer un comentario, alguna pregunta, todo siempre está bien recibido y eso es lo que nos enriquece. Así ustedes aprenden y yo también aprendo. Así que Danitza, para poder iniciar, por favor, compartiendo las diapositivas. Ok, vamos a hablar esta semana, es ya, como bien adelantó Danitza, la semana 3 de nuestro módulo de Historia de Participación Ciudadana. Siguiente, por favor. Y esta semana lo que nos tocaría hablar es, ya vimos un tema de introductorio, sentando unas bases generales para que todos tengamos por lo menos una idea, por lo menos básica, de los temas de participación ciudadana. Ya luego profundizamos un punto más hablando de aspectos y hechos históricos, sobre todo, que hicieron que fuera mutando y evolucionando progresivamente la participación ciudadana, llegando como tope a los movimientos civiles más importantes que vimos entre el siglo XIX y el siglo XX. Para esta semana, ya teniendo todo este background de información, sobre todo histórica, centrarnos ya en temas de la participación ciudadana, de distintas formas y tal, pero todo ya más enfocado a la actualidad. Al siglo XXI, vamos a ver algunas formas, cómo ha evolucionado, cómo se practica y pues algunos retos y oportunidades que ofrece. Raúl, ¿quisieras realizar un comentario? Mientras pasas la diapositiva de Anitza, por favor. Sí, sí, podría ser. ¿Te acordás que estuvimos hablando justamente de lo que vos estabas diciendo del tema democracia? Yo quería que si podías ahondar el tema justamente de qué significa cracia, porque yo lo había dejado también abajo en el chat en la anterior vez que estuvimos hablando. Si puede ser, eso nada más. Sí, bueno, no recuerdo haberlo visto, o no lo leí al menos la clase pasada, pero sí podríamos entrar en detalle quizá más adelante, porque justo va a haber un tema que vamos a hablar vamos a profundizar en temas ya más de gobierno, porque ahorita vamos a centrarnos un poco más en temas ya personales de participación ciudadana del individuo, del ciudadano, no tanto a nivel institucional, pero sí lo vamos a ver un poco más adelante, así que lo he apuntado aquí para que lo podamos conversar a continuación, o sea, ya cuando lleguemos a ese punto, si es que parece bien. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar todavía un ratito ahí en el stand-by, pero lo he apuntado para no olvidarlo. Eh, Bueno, ahorita, para poder introducirnos a la temática que nos tiene aquí esta semana, quisiera que me den su opinión, como siempre. Quiero escuchar su valiosa opinión y que me comenten desde su perspectiva. Ya saben que aquí no hay ninguna respuesta contundente ni nada, no hay una respuesta clara. Eso no es un examen, mucho menos, pero quisiera que me comenten para ustedes qué características tiene en general la participación ciudadana en la actualidad. Ya lo vimos las clases pasadas en temas de siglos anteriores, cómo se formó, cómo evolucionó, y ya teniendo eso como base, en la actualidad, ustedes, ¿cuáles consideran que son las características importantes o que definen la participación ciudadana en la actualidad? Raúl, dime. Ser partícipes de un cambio,
a través de una organización, como habíamos dicho en las anteriores clases, eh, buscar el bien común sobre todas las cosas, y que si hay alguna ley que necesite ser reformada, se busque el cómo, como habíamos dicho. Y bueno, también obviamente mencionar lo que está bien, porque no solamente es crítica, sino que también hay que saber qué es lo que está bien, obviamente. Sí, es algo que en general define el concepto de participación ciudadana, el involucramiento en temas de políticas públicas, por ejemplo, justo que lo mencionas, no solo desde la perspectiva crítica, sino también pues haciendo aportes o también pues mostrándose, si es que es el caso, a favor también, ¿no? de alguna acción estatal, o sea, porque no, la participación ciudadana no es la confrontación del ciudadano con las instancias institucionales públicas. O sea, eso no significa participación ciudadana. Es una cuestión de fortalecer los vínculos entre ambos, porque al final es una sinergia en la cual se benefician, se benefician ambas partes en general, porque todos somos parte de un conjunto. Las instituciones y los actores de sociedad civil somos todos partes de un mismo elemento, ¿no? En general. ¿Alguien más quisiera comentar? También puede ser por el chat y no hay ningún problema. Y lo vamos comentando. Sí, Shannon. Yo creo que en la actualidad también juega un papel muy importante el acceso a los medios digitales, ya que pues este es como una forma en la que uno puede acercarse como al cuarto poder y también desde ahí formar parte de formarse una opinión y pues tener participación ciudadana. Correcto, ese era uno de los puntos que quería llegar. Eh, la participación ciudadana, justo como lo mencionas, también lo vamos a profundizar más adelante, el hecho de que la aparición de las tecnologías de la información, los medios digitales, las redes sociales, etcétera, lo que han hecho es cambiar un poco la idea de participación ciudadana. No desde, evidentemente, una cuestión de sus principios, pero sí en forma, quizá. Entonces, eso sí me parece importantísimo que lo hayas mencionado porque es una de las características importantísimas que tiene la participación ciudadana en el siglo XXI. O sea, es como que una respuesta, en verdad, muy buena para la pregunta. Pueden ir seguir comentando. Voy a leer el comentario que ha hecho Rocío, que nos dice que en este siglo las redes sociales y los medios de comunicación son fundamentales. No estoy en su encuentro, pero considero que la participación puede darse individualmente, aunque no organización. Correcto. Voy comentando acá los dos puntos más importantes de tu comentario. Sí, justo lo acabamos de mencionar también tu compañera, el hecho de que redes sociales y medios de comunicación actualmente en temas de participación son fundamentales, son temas fundamentales, porque también lo vamos a profundizar, justo eso es para como ir introduciendo los temas que vamos a tocar. Eh, el tema de cómo las tecnologías de la información en general, sobre todo las redes sociales, como cada año el acceso al Internet o al tener un dispositivo electrónico y tal, van en aumento progresivamente. Cada vez más personas tienen acceso al Internet, el hecho de que ahora hay más en el mercado también los abarata, entonces como que el acceso es mucho más fácil cada año, hace de que quizá el acceso a la información, por ejemplo, o el comunicarse con personas que no están cerca a ti, como es la forma tradicional de comunicación, el cara a cara, hace de que nosotros cada vez, al más personas tener acceso, amplía también el tema de, por ejemplo, acceso a la información, en la comunicación, el también hacer escuchar nuestras voces a través de redes sociales, por ejemplo, es una de las formas de participar ciudadana. Eso también vamos a profundizarlo, pero me parece muy, muy importante tu comentario. Y el segundo, el tema de, esto lo comentamos la primera sesión, el hecho de que participación ciudadana se puede dar de dos formas, tanto individual como colectivamente. De manera individual, pues no necesitas, por ejemplo, pertenecer a una organización para hacer participación ciudadana. Y creo que el ejemplo más claro que dimos inclusive es el hecho de, por ejemplo, el acceder a voto o a pedir acceso a información. Son acciones que forman parte de participación ciudadana y no necesariamente tienen que darse dentro de una colectividad, pero para lograr un poco más del impacto, sí, al menos el tema personal, considero que el tema de las organizaciones pueden llegar a tener más impacto, porque ya no están hablando de una opinión personal, sino la idea de las organizaciones es que agrupen al menos ideas similares o objetivos similares, pero siempre como que la base de una similitud
para poder pues canalizar ese tipo de objetivos que tiene un grupo determinado. Por eso que como que se pueden dar de las dos formas y sí es correcto se puede afirmarse de que organizacionalmente pues puede llegar a impactar de mejor manera. Eh, Emilio nos comenta, dice que se priorizan las necesidades de la población a través de las consultas. Sí, es una forma de participación ciudadana en general, el establecimiento de estos canales que faciliten la participación ciudadana, también lo vimos en las clases pasadas, que eso también puede ser el interés de la población, pero a nivel estatal también tiene que existir las herramientas, porque el establecimiento de consultas o de cabildos no parte mucho del ciudadano, sino también el ciudadano pues, puede participar libremente, pero si no existen estos canales se dificulta mucho. Hay otro comentario de Alicia, nos dice que la participación ciudadana se caracteriza por ser más participativos, más accesible en las redes sociales. Sí. Justo también lo comentamos en una de las sesiones pasadas. No importa, acá podemos repetir porque hay gente que recién está entrando, no hay ningún problema. El hecho de que la participación ciudadana requiere sí o sí el ser, valga la redundancia, un actor participativo. Tener siempre es acción, o sea, la inacción, si bien puede ser considerada una postura política en temas de, por ejemplo, abstencionismo en las votaciones, no hay una acción directa, pero sí demuestra una opinión política, ¿no? Sea la que sea. Pero en temas de participación ciudadana, el ser un actor inactivo, pues deja de ser automáticamente participación ciudadana porque requiere de ser activo para poder ser considerado participación ciudadana. Y igualmente recalcamos el hecho de las redes sociales como son importantes. Me parece que dentro de la escuela hay un módulo enfocado en redes sociales porque es un tema que requiere, o sea, responde a una especificidad de un análisis muy profundo que van a hablar de 3 sesiones de solo redes sociales porque el impacto que tiene en verdad sí es muy importante. Y lo vamos a mencionar, pero va a haber un módulo en el cual se puede profundizar mucho más. Y Danitza, dice que la participación es horizontal, universal o general, que permite el escrutinio y la evaluación ciudadana. Correcto, la idea siempre de participar es la idea de, igualmente muy en línea de la democracia, ¿no? El ampliar los espacios democráticos siempre. El hecho de poder tener más espacios democráticos siempre es beneficioso para la democracia, ¿no? La amplía, la mejora, incluimos a sectores que normalmente no se involucran en la política. Entonces, eso es lo importante que tiene la participación ciudadana. No solo para la gente que está involucrada directamente, sino también para dar espacio para que la gente que no está tan metida en el tema también tenga espacios en los cuales pueda participar libremente, y el hecho de que también es un tema de... la participación ciudadana tiene un tema también de rectoría, ¿no? Hacia su institución. Y Raúl, ¿quieres comentar algo? Sí, que siempre se busca el sumar, como había dicho antes, y no el restar. Que, o sea, que cada opinión sea escuchada y obviamente que mientras sea bajo el respeto, ¿no? Como estábamos diciendo en todas las anteriores clases, que siempre tiene que ser así. Eso es algo que tiene que primar siempre. Sí, justo una pregunta que me hicieron la primera sesión fue el tema de ¿y cómo nos ponemos de acuerdo si somos un montón y todos tenemos opiniones diferentes? Y yo decía, el tema no es que es juntar a todos en un espacio y obligar a que todos cedan y al final quede una idea, ¿no? O sea, ese no es el punto de la presentación, sino es pues escuchar los aportes de todos, porque muchos, cerrados en su idea, uno puede tener una idea bien elaborada, bien estudiada, bien analizada y todo, pero muchas veces el cerrarse en una idea, en una ideología, en una corriente, lo que sea, a veces te limita a ver como que un poco más allá. Si bien no puedes estar de acuerdo, lo cual es completamente respetable, y como bien lo mencionas, siempre es una cuestión de respeto, el escuchar una opinión diferente siempre te va a aportar algo, o sea, por lo menos te va a apuntar otro punto de vista, por lo menos distinto, y que eso siempre, siempre es positivo, como lo mencionas. Y Eh, sí.
Te iba a decir, también la otra es que, como bien dijiste, si son muchos en una comunidad o en un sector, lo mejor yo pienso para poder ahondar en una idea y, o sea, sacar, como bien dijiste vos, un concepto de la idea que se quiere llevar a cabo, es, por ejemplo, hacer que cada uno formule su propio pensamiento, ¿no? Y que eso se escriba en una hoja y que por medio de una votación, después se vaya eso a un proceso para llevar a cabo o, por ejemplo, no sé, por medio de una firma, o sea, ¿qué idea les gustaría sumar? Y vos firmás como una lista, digamos, dentro de todo eso, y después, a medida de todas las listas, se va sumando, o sea, como una votación hecha y derecha, o sea, nada más que más participativa en el sentido de hacerlo por medio de una firma. Como se hace con una propuesta, cualquiera sea, por ejemplo, no sé, ampliar un parque, más iluminación, etcétera, etcétera. Sí, claro, esa es una de las formas en las cuales el ciudadano podría participar directamente en la toma de decisiones. Justo lo vamos a también hablar un poco de las formas, de cómo ha evolucionado, de las formas en las que se puede participar, y ahí está el hecho de el planteamiento de una solución, porque está el plantear un problema y también está el plantear una solución. Y las dos son formas en las cuales la participación ciudadana ahora pues funciona. Eh, Geraldina nos dice que es hacernos responsables de nuestro entorno. Parece una respuesta sencilla, pero es una respuesta muy buena, porque lo vimos cuando cuando hicimos la introducción a la participación ciudadana, el hecho de que la participación no es solo una cuestión de tener un derecho y debemos participar porque la ley nos lo avala. Es una cuestión también de que es un deber y por tanto trae consigo el hecho de tener una responsabilidad cívica. Acá no hay una cuestión de represento mi interés particular y hago las acciones en base a obtener un beneficio, ¿no? Es una cuestión de, hay una cuestión de la actitud que uno debe tener siempre es de respeto y de tener en cuenta que debe actuar de manera responsable, porque las decisiones que se van a tomar no es para una o dos personas, o sea, son una decisión que van a afectar a un gran número de personas que por lo tanto deben tener una base del respeto. Los referéndums, como dice Emilio, son una buena herramienta. Sí, es una muy buena herramienta. Siento que es una herramienta de la cual no se debe abusar porque tampoco es el fin del referéndum, pero sí, de hecho, es, bueno, dentro de las instancias legislativas siempre está como establecido cuáles son las formas de llegar a un referéndum, pero sí es una forma que también lo especificamos, ¿no? La primera clase, ¿no? El referéndum es una forma de participación ciudadana directa. Aaron tiene una pregunta y dice, ¿qué opinión pueden dar sobre la sobreinformación y la mala práctica de la participación ciudadana? Es que efectivamente, ese tema es el concepto claro, pero desde mi punto de vista, la excesiva cantidad de información puede llegar a distorsionar la idea principal a la hora de manifestar la participación de la población o de una persona a esa idea. A ver, el tema de desinformación siempre es cualquier forma de desinformación, noticias falsas, sobreinformación, manipulación de la información, y podríamos estar acá mencionando la realista, siempre afecta. Y una de esas afectaciones, más allá del nivel personal, es siempre la afectación que hace hacia la democracia. Asumo que en el módulo hay un módulo de información, si no me parece, van a hablar de un poco más del tema, pero eso, por ejemplo, cuando ves redes sociales, como hay sobreinformación o desinformación, fake news, lo que sea, siempre como afecta a la persona. La afectación de la persona pues termina teniendo repercusiones en su participación, en su actuación, a nivel organizacional y a gran escala, inclusive a nivel democrático. Eh, el tema es que si se puede llegar a distorsionar la idea principal. Eh, claro, el tema acá yo creo que debe pasar por una cuestión de organización. ¿Por qué? Cuando uno estudia de manera, vamos a ir un poco a un tema un poco más específico, sociológico, cuando uno hace estudios sociológicos y habla el tema de, sociológicamente la vista que se tiene de las organizaciones finalmente tienen que actuar como un embudo, pero de manera positiva, no sacando lo que les conviene, sino encasillando las ideas de todas las personas
y llegando a un punto en el cual los extremos siempre se vayan, ¿no? O se limiten, porque siempre la radicalización de una idea normalmente no llega a tener pues un impacto ni positivo para nadie en general. Entonces, la idea de eh, actuar democráticamente y hacer uso efectivo de tu participación mediante la canalización de esa idea es una manera en la cual uno puede contrastar las ideas, porque uno llega con una idea por la excesiva información que tiene y puede llegar, ¿por qué no?, a radicalizarse. Esperemos que no, pero puede llegar a suceder. Cuando uno ya empieza a tener una cercanía con otro tipo de personas, con otro tipo de pensamiento, se da cuenta de que uno no puede simplemente quedarse con una idea y llevarla a cabo porque piensa que es la correcta, ¿no? Entonces, las organizaciones en ese sentido deben cumplir un papel muy importante, ¿no? De ser actores de la sociedad civil que terminen por canalizar correctamente las ideas que tienen las personas, que por ejemplo normalmente se asocian porque comparten algún objetivo o idea común, para pues poder tener el impacto que verdaderamente deben tener estas ideas. Porque si uno tiene una buena idea y debe compartirla, las organizaciones van a ayudar a tratar de encasillarlo lo más posible para que sea más fácil que sea digerido por la cuestión institucional pública. Porque todos vamos a tener una idea muy elaborada, muy desarrollada, pero tienen que pasar un proceso. Entonces, esa es la forma en la que las instituciones ayudan a la participación ciudadana para evitar exactamente los problemas que mencionan, de que se distorsionen las ideas, de que se radicalicen, que no lleguen a tener el impacto que deberían tener. Y sobre todo, pues, para que finalmente la toma de decisiones sea lo mejor. Bueno, ya hemos... gracias, buen comentario. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Entonces, ya hemos escuchado algunas opiniones sobre, entonces, cómo consideran la participación ciudadana en la actualidad. Y tenemos que hablar de una cuestión del hecho de, sí, la participación ciudadana ha cambiado mucho, porque en general el concepto de ciudadanía también ha cambiado. La clase pasada lo vimos cuando hablamos de la participación ciudadana que teníamos en Grecia, que lo ubicamos como el posible origen histórico en general, no solo democrático, sino de la participación ciudadana, era el prácticamente ser. Si eres un actor político, o sea, haces uso de tu participación ciudadana, eres prácticamente un empleado público, porque había una cuestión de el ser, era como un derecho y a la vez una obligación. No era una cuestión electiva, como por ejemplo ahora uno puede buscar ser un representante de algo a través de un partido político, por ejemplo, y se escoge libremente. Pero esto era una cuestión obligada y muy restrictiva. Sí, porque Vimos de solamente que era llevado a cabo por hombres y solamente era en el Congreso y solamente lo podían hacer los déspotas ilustrados en esa época. hombres no se permitía la Mujeres, participación de mujeres, de esclavos, de sí. extranjeros, así que un concepto muy Solamente los restrictivo. nacidos ahí y naturalizados ahí y que continuaran la misma línea de sangre. Ujú. Entonces la participación ciudadana ahora está universalizada en general. El concepto de ciudadanía también ha cambiado. Entonces eso de por sí, teniendo esa idea, ya tenemos que tener en cuenta que ha cambiado. Cada vez se incorporan más actores y ahora los sistemas políticos han evolucionado, ahora tienen distintas formas, pueden ser presidenciales, pueden optar por una cuestión parlamentaria, que sea bicameral, unicameral, etcétera. Entonces hay ahora varias formas en las cuales ha cambiado definitivamente y eso de por sí cambia las reglas del juego. Pero hay un elemento disruptivo que caracteriza en general el siglo XXI y es los cambios que han ocurrido a nivel también a través de las tecnologías de la información. Y es que ha habido cambios sustanciales en general en el funcionamiento de los sistemas políticos y estos se han visto también fuertemente influenciados por la evolución y el cada vez más alcance e impacto que tienen los medios de comunicación, las redes sociales, ya lo mencionaron, y en general todo lo que es posible gracias a las tecnologías de la información de la actualidad. Entonces, así es como aparecen nuevos conceptos
que cambian en general el sistema político. Los conceptos de ciudadanía digital, de cibersociedad, de gobiernos electrónicos, de ciberdemocracia, ciberactivismo. Entonces, hay un montón de términos, conceptos, definiciones que en general están relacionados con este cambio que ha habido de las tecnologías de la información que han impactado en general a los sistemas políticos. Vamos a entrar muy a profundidad, pero por ejemplo, por nombrar solo un ejemplo, la primavera árabe, esta serie de manifestaciones que empezaron pues en el norte de África y se fueron extendiendo, pues tuvo como uno de sus principales fuentes de fortaleza que logró expandirlo, pues efectivamente el uso de redes sociales, como un canal de movilización, de información, de comunicación, de concientización. En Europa también lo vimos, y cómo pues han cambiado definitivamente. Entonces, esta irrupción de los medios digitales suponen dos cuestiones que quisiera ver que también me den su opinión, ¿no? Que es, existe una postura que dice que los movimientos en general ciudadanos, la participación ciudadana en general va en aumento, ¿no? Por los antecedentes que tenemos. Y este va a apostar un poco por dejar de lado los políticos y las organizaciones tradicionales por una participación más directa, un mayor involucramiento, el uso de las herramientas digitales a favor de la participación ciudadana, etcétera. Esa es una postura. Pero hay otra postura, por otro lado, que dice que, por ejemplo, la democracia directa en general a través de el uso de las herramientas digitales, en general lo que va a hacer, por el contrario, es transformar los procedimientos democráticos tradicionales y convertirlos a un simple mecanismo para agregar preferencias individuales, que va a pasar por encima de los debates y de las deliberaciones políticas tradicionales. Entonces, en vez de ampliarla, la va a simplificar y la va a reducir a una mínima expresión. Entonces, ¿ustedes cuál de las dos están más de acuerdo? ¿Que las tecnologías de la información amplían la participación ciudadana o por el contrario, pues la van a limitar a ser simplemente un mecanismo para simplificar los procesos, ¿no? Pasando pues por tanto el debate y la deliberación política? A ver, Daniel dice que la amplía. Una cuestión interesante. Sí la puede ampliar porque va a involucrar a mayor cantidad de actores. Eso, de hecho, puede facilitar el tema de acceso a la información, tener canales para poder mostrar la opinión que tienen unas personas, etc. Y también, por ejemplo, ¿sabes en qué puede contribuir, por ejemplo, llevándolo a un tema de actualidad? El hecho de la pandemia ha limitado mucho la movilización en general. Y eso pues puede servir, ¿no? Como una alternativa, ¿no? De cómo si bien se puede limitar, ahora se puede hacer a través de otras formas, ¿no? Sharon. Yo creo que eh, esto depende porque se tiene que tomar en cuenta el tipo de gobierno que hay, o si hay un régimen, o ese tipo de cosas del contexto político, para ver en sí por qué está limitada, por ejemplo, la participación o las redes sociales. Entonces, eh, que depende de varios factores. Sí puede ampliarla, pero también al mismo tiempo la puede limitar. Sí, yo estoy más de acuerdo con ambas en general. O sea, yo ni estoy a favor de una o de otra. Yo creo que va un poco en el medio. Soy de acuerdo contigo en el sentido de que depende mucho. Porque la tecnología también puede usarse para reprimir mucho. Vamos a ir a un régimen autoritario, ¿no? En China
los controles que hay sobre los medios de comunicación, sobre los canales digitales, tienen su propio Facebook, su propio Google. No es por una cuestión, ahí no hay una cuestión empresarial, hay una cuestión de control, del control ciudadano, ¿no? De cómo limita mucho eso. Así que puede ser los dos, en realidad depende de cómo se use. Justo lo mencionaste, depende de una cuestión institucional también. Y depende, o sea, yo me parece que hay una cuestión ahí debatible. Cualquiera puede estar de acuerdo y no creo que debamos en general quedarnos con una o con otra, ¿no? Porque creo que hay argumentos de ambos lados, ¿no? Para definirlo. Rocío dice, creo que tiene el poder de hacer ambas, sí, pero supongo que amplía en mayor medida. Sí, o sea, justo lo estamos comentando, tiene ha tenido un impacto tan grande y me parece que es innegable tener el impacto, medir el impacto que ha tenido los medios digitales en la democracia en general, o sea, todo el sistema democrático. Y sí, la amplía por que amplía los canales de comunicación, de participación y también puede ayudar a, eh, por ejemplo, por nombrar un ejemplo, ¿no? En las zonas más alejadas de las grandes ciudades es muy difícil a veces, o sea, son zonas abandonadas por el gobierno porque es muy difícil hacer escuchar sus voces, ¿no? O sea, porque están lejos, no tienen una forma en la cual pueden hacer escuchar su voz y Vete. quizá el uso de estos canales nos puede Mañana te ayudar. paso a buscar, boludo. Eh, Geraldina nos dice que la amplía, más no necesariamente se unía. Sí, sí la amplía. Creo que sí podemos concordar en el hecho de que la amplía, pero sí tiene como algunos límites, ¿no? ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Pero en general creo que podemos quedarnos con las dos ideas. Eh, ya, esto me parece interesante de que lo analicemos ahora. El hecho de la participación ciudadana ha cambiado, pero ¿por qué ha cambiado? Porque propiamente el concepto de ciudadanía en la actualidad ha cambiado. Y me parece que estas son las cuatro más importantes que podemos destacar. Razones que demuestran que este concepto ha cambiado y pues cómo ha evolucionado. Eh, el primero es que la historia del concepto mismo, ya lo hemos visto a lo largo de las sesiones pasadas, ha evolucionado muchísimo, ha cambiado y su rol también como parte del orden social también ha cambiado, porque como lo vimos al inicio, era una cuestión de los que participaban ciudadanamente, porque eran ciudadanos, eran ellos mismos los que tomaban las decisiones directamente. Entonces ahora hay una cuestión de que uno puede participar sin necesidad de tomar una decisión directamente, así tal cual. El hecho de plantear una problemática, hacer notar un tema, hacer notar un problema público, es participar ciudadanamente, pero no estamos tomando ninguna decisión. En los orígenes del concepto sí había esa idea de la participación ciudadana es sí o sí ser prácticamente un empleado público, porque requería sí o sí eran como, no sé, parlamentarios, congresistas, sí o sí, porque tenían que tomar una decisión entre todos. Y también entendamos que la razón por la cual había esta democracia directa es muy distinta, incomparable a lo que tenemos hoy en día. O sea, el hecho de apostar por sistemas representativos es por una serie de motivos, entre los cuales podríamos destacar la ampliación en general, lo que vamos a mencionar, que no mucho se habla, pero en general, el hecho de que hay más gente que antes. Las ciudades eran mucho más pequeñas, estamos hablando de ciudades-estados, de menos personas. Ahora hay ciudades, por ejemplo, donde yo estoy, donde hay más de 10 millones de personas. O sea, es imposible tomar decisiones directas entre todos, es imposible. Eh, Así que, por lo tanto, el concepto en general de ciudadanía ha cambiado mucho. Y también el hecho de que ya no es solo restrictiva a una localidad, ¿no? Ya podemos hablar de ciudadanía global, con el tema de globalización, de las ideas cosmopolitas, de uno ser ciudadano del mundo, etcétera. En general ha cambiado. El tema de los modelos educativos. Esto me parece interesante, ¿no? Porque la educación también ha cambiado con el tema de la tecnología. Eh, Antes se hablaba pues de la necesidad
de tener sistemas educativos universales, ¿no? O sea, generales para todos, partiendo todos del mismo nivel educativo, o sea, todos, muy general. Pero si bien en algún momento el sistema educativo tuvo, pues, cumplió, ¿no? Sus objetivos, ¿no? De generar gente que sea capaz de ser empleable, ¿no? La cuestión de responder a un trabajo necesario. Ahora, pues, estamos buscando gente distinta, no solo llenarnos de conocimientos, sino desarrollar habilidades, ¿no? Habilidades blandas, habilidades para poder asociarnos. Entonces, eso ha cambiado mucho en la forma en la que somos actores sociales. Nuestra educación ya no se debe basar, y lo bueno es que se está viendo que se está cambiando, en simplemente ser preparados para tener un trabajo específico. Me voy a educar para ser ingeniero y ya. Voy a educar para ser, no sé, pintor y ya. No, o sea, el tema de la educación ya no puede ser restrictiva a simplemente cumplir una labor, sino que ha cambiado y las personas ya salimos con una educación distinta, con una visión más amplia, el hecho de que tenemos también una responsabilidad, ¿no? Los temas cívicos. Y eso ha cambiado mucho el tema de cómo uno se ve ciudadano, ¿no? Ya no somos ciudadanos porque trabajamos en un país, sino porque hay una cuestión cívica que también debe involucrarse. Eh, Esto también ya lo hemos venido adelantando, el hecho de este concepto de participación ciudadana ha cambiado, ¿no? Se ha sofisticado, por decirlo de alguna manera, porque ahora hay formas distintas de participar ciudadanamente, no solo ser el que toma decisiones, sino formar parte del debate, hacer, presentar un tema, presentar una iniciativa, votar, formar organizaciones, formar partidos políticos, eh, salir a marchar, criticar el gobierno, formar parte de los canales que tienen las instituciones públicas de escuchar la opinión de las personas. O sea, se ha complicado definitivamente el concepto de participación ciudadana. Ya no es solo toma de decisiones, es involucrarse en la toma de decisiones, pero no en la instancia final, sino en todo lo que viene detrás también. Entonces esto ha cambiado también mucho el tema de cómo se ve la ciudadanía el día de hoy. Y por último, lo que ya veníamos adelantando, la consolidación de los canales tecnológicos en general. Cómo han cambiado la forma en la que uno hace política, cómo uno participa como un actor social dentro de nuestros respectivos estados, ya no solo a nivel local, también como lo adelantamos a nivel internacional. Y pues en general como es innegable, en la actualidad es imposible negar el hecho de cómo la tecnología ha cambiado para siempre la sociedad y como tal es imposible escindirlo del tema político y en este caso al tema de ciudadanía. Siguiente, por favor. Esto nos lleva pues a la aparición de nuevas formas de participación ciudadana, justo entrelazando un poco con lo anterior, el hecho de cómo se ha complejizado lo que es la participación ciudadana. Eh, pero voy a ver si hay algún comentario. Bueno, hay un comentario de Raúl sobre China. Sí. Sí, disculpa. No, que quería volver de vuelta sobre el concepto ese de todo lo digital. Es que lo digital siempre tiene que ser contrastado, como bien dijiste, con respecto a las fake news y demás. También hay, en Internet hay mucha información que no es tan así como se pronuncia, ¿no? En el mismo medio, porque vos tenés que ver bien la bibliografía a la cual está sujeto lo que vos estás leyendo, eh, tenés que contactar obviamente con la base física, muchas veces, de eso lo que está escrito ahí, porque si vos solamente te vas a quedar con lo que hay en Internet muchas veces, te vas a perder un mundo, porque, por ejemplo, la Wikipedia es una red que escriben todos, y vos, o sea, vos le podés pedir a cualquiera de los que modera eso, y obviamente eso se contrasta con respecto a la misma gente, pero es una wiki que usa todo el mundo, y vos podés cambiar, o sea, vos podés agarrar una cosa que está muy bien escrita, agarrar en 2 minutos y lo cambiás todo.
de un día para el otro, lo podés hacer esto. Está bien, es como digo, que todo siempre se trata de ayornar una idea, pero los conceptos para que sean bien claros tienen que tener eso. También la otra base que es la de buscar en lo real, digamos, lo físico, muchas veces. Obviamente que hay muchas corrientes también en la filosofía y demás menesteres, ¿no? Pero yo pienso que ahí es donde se busca. Que la variedad Sí. está el saber, digamos. Información siempre tiene una relación muy fuerte con democracia, con el correcto ejercicio de la democracia, porque la información tergiversada y tal puede ser muy peligrosa para todos y para un correcto ejercicio en general de la participación. Entonces, continuando un poco, retomando el tema de entonces, si hemos dicho que se complejiza, si hay nuevas formas de participación, pues tenemos que mencionarlas. La que mencioné, la participación de denuncia, por ejemplo, el tema de el uso de los distintos dispositivos. Por dispositivos se refiere a, en general, los distintos canales que hay a nivel organizativo público o privado, por su caso, canales en general, para conducir las denuncias específicamente a temas institucionales, ¿no? Para hacer como denuncias públicas sobre corrupción, funcionarios que han cometido irregularidades, etc. O sea, sirve para eso, ¿no? Es eh, la forma en la cual uno puede escuchar su voz para demandar el tema de alguna irregularidad en general, perdón, para fortalecer el tema de una vigilancia civil, ¿no? También, que se puede hacer y es muy útil en realidad. Muchas veces por temor o tal uno no denuncia, entonces pues la existencia de esos canales ayuda, pues, porque obviamente todas estas cuestiones, estas irregularidades, la corrupción, malas prácticas y tal, son una afectación general bien común, ¿no? Por lo tanto, pues, también es tu deber como ciudadano formar parte si tienes un conocimiento bien sustentado, pues denunciarlo públicamente. Y eso es una forma de participación ciudadana. No sé si lo habían considerado en algún momento, pero es una forma de participación ciudadana. La participación presencia, cuyo general rasgo característico es la puesta en juego de, valga la redundancia, una presencia. ¿A qué se sabe esto referencia? A que los ciudadanos tienen que tener cierta representación en espacios que pueden ser espacios simbólicos de representación, consejos deliberantes, por ejemplo, ¿no? O representación en espacios más comunes, como por ejemplo eh, los barrios en general, sin ir muy lejos, ¿no? El tener una presencia directa en estos espacios de representación, ¿no? En los cuales se pueden hacer decisiones tan sencillas como la formación de una junta vecinal, un consejo vecinal y tal, hasta cuestiones un poco más complejas, como lo dije, algún consejo deliberante que tenga alguna relación con algún municipio o tal, pero es tener una presencia directa, ¿no? Siendo representante, representando los intereses de una comunidad. Eso también es participación. Y creo que es una de las formas más, por decirlo así, relacionadas estrechamente con la participación, ¿no? El estar en un lugar y formar parte de estas cuestiones. La enunciación o elaboración de un problema, justo lo estabas mencionando, eh, es el uso de pues, estos eh, canales participativos para que los ciudadanos eh, formen parte de la resolución de problemas concretos, ¿no? Que le afecten a ellos. Eh, entonces los objetivos y tal son pues solucionar problemas que aquejan a uno y brindar una solución, ¿no? Eso también pues puede ser una cuestión desde arreglar una pista hasta proponer una ley, o sea, una cuestión así de enunciar una problemática que requiere una solución. Eso también es participación ciudadana. Siguiente, por favor. Y aquí hay dos más que me parecen muy interesantes. El tema de el expertise ciudadana, que es muy parecido al anterior, de plantear soluciones, pero el de que es un grupo de ciudadanos, por ejemplo, que se empieza
a formalizar un poco más esos canales, esas formas que se pueden crear de unión, de organización, en los cuales pues uno se junta con, por ejemplo, funcionarios públicos. Y esa es la diferencia, en la que ellos mismos tienen pues la idea de hay un grupo de ciudadanos fuera, ¿no?, de la cuestión pública, ¿no? Tendrán su propia profesión, que van a participar directamente en la evaluación de proyectos y lo que va a generar, o sea, lo que diferencia de los grupos anteriores es el hecho de que va a generar un grupo de expertos, ¿no? O sea, siguen siendo ciudadanos, pero va a generar pues una especialización de un grupo de ciudadanos para que formen parte pues de la toma de decisiones, ¿no? De la elaboración de un proyecto. Son expertos ciudadanos. Un poco curioso, pero sí. Así es. Y por último, la del reconocimiento, que es el uso de los distintos canales eh, para reconocer problemas, ¿no?, que aquejen específicamente a un grupo determinado. Esto lo estamos viendo justo antes, el hecho de cómo la participación ciudadana tiene este interés de hacer de notar algún problema de sectores que quizás no han sido escuchados con anterioridad por una infinidad de razones, sean sociales o sean estructurales. Pero el tema es de que no existen canales en los cuales ciertos grupos determinados con una problemática específica, porque el tema de, por ejemplo, eh, las vías públicas no son las más óptimas, es un problema que aqueja a la población en general, ¿no? La diferencia con esto es el reconocer un problema que por pertenecer a un sector determinado es un problema que te aqueja. Entonces aquí podemos encontrar grupos vulnerables, poblaciones alejadas, niños, jóvenes, mujeres, adultos, mayores de edad, personas personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Entonces, todos estos problemas, o sea, todas estas poblaciones pueden segmentar de distintas maneras con problemas específicos, pueden participar para solucionar temas específicos. Entonces, aquí es donde se forman no necesariamente tiene ese nombre, por eso lo puse entre paréntesis, consejos temáticos, para tratar una temática que afecta a un grupo particular. Y que pueden ser autónomos, o sea, formarse y tener su accionar controlado dentro de una misma organización, o también formar parte de, este, de otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la municipalidad tiene canales de participación ciudadana, entonces dentro de esos canales hay unos para organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y ahí pueden participar también de estos, ¿no? Entonces, esa es también otra forma en la que uno puede participar ciudadana, tener participación ciudadana en la actualidad, por ejemplo, cosa que no había con anterioridad. Yo creo que, si llegado a este punto, creo que sí, justo me habló de Danitza. Justo creo que llegado a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa. A ver si puedes, Danitza, indicar un poco cómo vamos a hacer. Sí, claro. ¿Les parece bien 5 minutos? ¿Está bien, Piero, 5 minutos o un poco más? Para tomar un poco de agua, Un despabilarnos poquito, un unos poquito. 7 minutos quizá por ahí. Ya, maravilloso. Entonces, si quieren, nos vemos aquí dentro de 7 minutos, que será las 19:20 con 3 minutos. ¿Les parece bien? Ok, nos vemos en unos minutos entonces para continuar. Gracias, nos vemos ahora.
Bueno, si quieren vamos comenzando a reactivarnos. No sé si Piero estés por ahí. Pero para que vayamos Sí, podemos seguir maravilloso. Listo, ¿se mira? Sí, se puede ver todo bien. Nos habíamos quedado un poquito más adelante. Sí, ahí. Bueno, ya están todos, pero espero que sí. Sí, la verdad es que ya están. Ya. Justo vamos a continuar. La clase pasada, con lo último que cerramos, fue hablar de los movimientos civiles más importantes. Movimientos sociales en general. Vimos el movimiento obrero, el feminismo, la lucha por los derechos civiles. Y vimos el ejemplo de Estados Unidos. No eran todos, claramente. Pudimos hablar de pacifismo, el fascismo y muchos otros más. Pero la importancia de por qué hablamos en general de los movimientos civiles y sociales en general fue porque es una forma de participación ciudadana que tiene un fuerte involucramiento del ciudadano como actor social. Porque cuando desarrollamos qué es un movimiento social, vimos el hecho de que no solo es pues, manifestarse, requiere de esfuerzo, de tiempo, de organizarse, y es por tanto un sacrificio que hay que hacer. Y por lo tanto, pues considero que es muy importante que hablemos de los movimientos sociales cuando hablamos de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo parte la participación ciudadana a través de los movimientos sociales en la actualidad? Me gusta empezar esta parte mencionando este ejemplo, ¿no? De cómo en 1994, el levantamiento zapatista que hubo en México, pues va a empezar, curiosamente, una nueva serie de movimientos sociales, ¿no? Ya quizá encaminados a sentar la base de lo que son los movimientos sociales en la actualidad, alejándose un poco de los tradicionales. ¿Pero por qué? A ver, más allá del tema de la especificidad del caso, porque bueno, analizar ese levantamiento zapatista pues requiere de un análisis propio, es el hecho de por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es un antecedente para hablar de los movimientos en el siglo XXI? Y es porque este levantamiento alcanzó tanta difusión a nivel internacional, tuvo una repercusión a nivel internacional, sobre todo pues ahora, ¿no? Con el hecho de las tecnologías, como alcanzó un impacto a nivel internacional tan grande, se quedó mucho con la idea de las demandas que tenían de justicia, de reivindicación del derecho de los pueblos indígenas, de la gente más pobre. Entonces, esto y la mediatización de un movimiento social fue una de las bases que sentó el levantamiento zapatista para dar inicio a una serie de distintos movimientos sociales alrededor del mundo, gracias a la mediatización en general de esta situación, ¿no? En México, allá por el 94. Entonces, a la segunda mitad de la década de los 90, posterior a esto, empieza a haber una serie de distintos movimientos globales, ¿no? De forma, por ejemplo, lo que se conoce como, lo vamos a especificar en la siguiente diapositiva, el altermundialismo general. El hecho de generar una alternativa distinta, ¿no? Al sistema, contraria al sistema, ¿no? No dejarse simplemente llevar por el establishment político, plantear una alternativa, haciendo escuchar sus voces en contra de una injusticia, por ejemplo. Que lo vamos a especificar unas diapositivas, ¿no? La idea es que a raíz de esto, más allá del tema particular que lo había mencionado, dio pie al hecho de cómo las demandas sociales pueden ser escuchadas a través de distintas formas de manifestación. Y dio, quizá, por llamarlo de alguna manera, el coraje a que no solo en el continente, sino el resto del mundo
también viera la posibilidad de tomar alguna acción directa, ¿no? Entonces esto se vio mucho más, por ejemplo, ya entrando específicamente al siglo XXI, a partir del 2011, por ejemplo, empieza a haber un boom, por decirlo así, la aparición de distintos movimientos sociales, nacionales e internacionales, que tienen mucho, por ejemplo, el antecedente de la crisis financiera, en ese periodo del 2007-2008, que demostró la fragilidad del sistema, la poca importancia que tiene las instituciones públicas por el ciudadano, más allá de un tema económico, etcétera. Y la gente sintió a primera mano el impacto de la crisis económica y de lo vulnerables que son. Y evidentemente rescató la necesidad del ciudadano de involucrarse, porque finalmente, si ocurre un problema como una crisis económica, los que se van a afectar son ellos. Y esto dio pie a una serie de distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antecedentes a partir de la década del 2010, varios. El movimiento verde en Irán, en Grecia tuvimos en el 2008 también, en Sintagma, cuando se tomaron la plaza por los ciudadanos, en Islandia una gran cantidad de movimientos ciudadanos. Entonces, el inicio en Túnez, por ejemplo, cuando ya hablamos de la revolución de la dignidad, una fecha muy cercana, el 2010, que dio pues pie a derrocar el régimen de Ben Ali, que llevaba muchísimos años en el gobierno. Y esto dio una muy buena idea, a manera general, de cómo el movimiento ciudadano puede tomar alguna iniciativa que tenga una repercusión importante a nivel estatal, cómo sí se puede tomar acción, cómo sí se puede tener resultados a través de la organización y el involucramiento de los actores de sociedad civil en la política, ¿no? Entonces, este derrocamiento del régimen de Ben Ali fue lo que se expandió por el resto del mundo árabe y terminó también derrocando a otros dictadores, ¿no? El de Egipto, el de Libia, que bueno, lamentablemente tuvo ciertas represiones en otros lados del mundo árabe, como Bahrein y Siria, donde hubo fuertes represiones por parte del gobierno para quedarse, pero que en general pues dio pie a cómo sí se puede hacer, ¿no?, algo a través de la acción, ¿no? Se vieron manifestaciones en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en España, en Portugal, en América Latina, por ejemplo, hay movilizaciones ciudadanas en Chile, Colombia, etc. Siguiente, por favor. Eso me parece muy importante de resaltar. La famosa revista Time, por ejemplo, ya muchos deben conocer, hace una portada donde mencionan cuál es la persona del año, ¿no? Entonces, en su edición de diciembre del 2011, eligió a un manifestante como la persona del año. Así que no estamos hablando de algo menor. No estamos hablando de que no existe la protección, no importa, a nadie le interesa. La revista pues escogió que su portada, como lo vemos, una mujer con distintivos culturales árabes. Fue la portada de la revista Time, escogida como persona del año y se le denominó como el protestante, ¿no? Y fue pues reconocido como la persona del año. Entonces, esa elección refleja la importancia que tiene pues la participación ciudadana, las protestas, sobre todo las ocurridas desde ese año, ¿no? Desde la primavera árabe hasta lo que pasó en Wall Street, la copia de Wall Street, las manifestaciones en España, en Rusia, con ese año, ¿no? Yo pues, al escoger una mujer árabe, pero pues, es en representación no solo de la comunidad árabe, sino también de las demás personas que se manifestaron alrededor del mundo, porque no se le denominó como el protestante, ¿no? Él o la protestante.
lo cual pues habla mucho, ¿no?, de la importancia que tiene y que pues marcó, ¿no?, una fecha muy importantísima, el 2011. Siguiente. En general, desde el 2011 hasta la fecha, creo que en nosotros, sin ir muy lejos, dentro del continente hemos tenido distintas manifestaciones en Colombia, en Chile, en Perú, etcétera, del descontento de la población y alrededor del mundo, evidentemente por distintas razones. Lamentablemente muchas de ellas no han tenido la repercusión que sí tuvo algunos casos, por ejemplo, la primavera árabe, como derrocando gobiernos electorales y tal, pero sí siguen, ¿no?, teniendo objetivos. Las personas no han abandonado ese deseo de seguir tomando acción, ¿no? Seguir tomando una acción para, para poder participar y tal. Y lleva a justo lo que estamos viendo ahorita, lo de los movimientos alteractivismo, ¿no? Que a manera resumida es perdón, ahora sí. Que ha sido el núcleo de muchos de los movimientos sociales, ¿no? No es una idea como tal, pero sí es algo que está muy presente y que se le ha llamado de alguna manera, no es un neologismo, el alteractivismo, que, por ejemplo, es la base de movimientos ecologistas, reivindicaciones de derechos, etcétera, ¿no? Que hablan de una cuestión ética, ¿no?, de tener un compromiso con la sociedad, de representar los sentimientos que tienen de impotencia y tal, de ir en contra de los cánones de la sociedad. Por ejemplo, hay algunos que se oponen al consumismo, otros al, a la ingesta de ciertos elementos, la explotación de recursos naturales, etcétera, ¿no? Tiene una cuestión ética detrás, ¿no? Y ha sido la base de muchos de los movimientos. Y es no solo la idea de cambiar la sociedad y de oponerse a las instituciones clásicas de la sociedad civil, sino también de construir ciudadanía, ¿no? De trabajar de manera colectiva, de cambiar la sociedad desde una perspectiva ética, que se escuche las voces de la mayor cantidad de personas, incluir a la mayor cantidad de población posible, los sectores alejados, olvidados y tal. Pero esto es importante porque es un neologismo en general, o sea, es una palabra nueva que algunos autores están empezando a utilizar para definir esta situación y que es el núcleo importante de los movimientos en la actualidad. Siguiente, por favor. Si hablamos de redes sociales, de participación ciudadana y del siglo XXI, no podemos dejar de lado, mejor dicho, del famoso ciberactivismo. Activismo virtual, activismo en línea, activismo en redes, el nombre con el que ustedes lo hayan escuchado en general. Es algo muy propio, ¿no? O sea, es algo muy nuevo, es muy moderno. ¿Por qué? Porque sí o sí requiere del uso de tecnologías de la información y sobre todo el uso del Internet específicamente. Entonces, a través del uso del Internet y de esas herramientas uno puede organizar actividades, discutir, compartir información, participar y expresar descontento, por ejemplo, sobre temas específicos, temas que los afectan, etcétera, ¿no? Incluye desde sus cuestiones más básicas, como el buscar información, por ejemplo, lo vimos, el informarse correctamente también es parte de participar ciudadanamente para poder hacer un correcto ejercicio democrático, el transmitir información, hacer publicaciones, compartir información a través de páginas web, páginas de Facebook, páginas de Instagram, hacer uso de redes sociales, a través de correo, general para coordinar actividades, discutir problemáticas,
crear foros de discusión, por ejemplo, etc. Involucra pues una serie de técnicas, de tecnologías en general, pero todo muy relacionado a Internet y sobre todo, por ejemplo, sobre todo a lo que son dispositivos móviles, celulares, porque creo que es uno de los elementos que en general año a año van aumentando su consumo, porque hay más cantidad, se barata, etc. Y pues se puede usar, se puede hacer de manera muy viva, es muy práctico, no es más grande que esto, ¿sabes? Porque es algo tan pequeño, pero que en general te puede ayudar tanto a, y cómo ha cambiado tanto en general en la sociedad, es bastante interesante de analizar, como cuando vean redes sociales y democracia, ahí entrarán un poco más en detalle, pero en general como principalmente Twitter y Facebook se han usado mucho para esto, por ejemplo, las protestas de la primavera árabe fue uno de los eh, grandes éxitos del ciberactivismo, porque fue a través del uso de redes sociales que se organizaban las distintas manifestaciones que se iban expandiendo por todo el mundo árabe, ¿no? Norte de África, Medio Oriente. Fue a través de redes sociales que se coordinaba la mayor cantidad de estas reuniones, porque pues evidentemente no se podían reunir en un espacio público, porque había represión, pues recurrían a redes sociales donde uno está más seguro, ¿no? Entonces se puede utilizar para, no solo para organizar, sino también para hacer lobby, para construir una comunidad sobre una idea específica, una problemática específica, y también, que es muy importante, y no creo que es importante también mencionarlo, para recaudar fondos para alguna causa. También es una cuestión de ciberactivismo, y es que el ciberactivismo en general convierte las ideas de las personas en acción política y promueve la participación ciudadana, lo cual es muy importante. Si hablamos de algunas formas, porque hay muchísimas formas de hacer activismo a través de redes, de citar ejemplos en los cuales he usado, pero vamos a mencionar solo algunos de las formas en las cuales se puede hacer ciberactivismo. Por ejemplo, las protestas, ¿no? Específicamente ciberprotestas, que vendrían a ser, pueden ser actos, pueden ser rutinas, pueden ser inclusive performance que se hacen a través de medios digitales y que se difunden en el ciberespacio. Esto es como que la definición más clásica, más básica de lo que vendría a ser. Esto va a la sociedad en general, pero también a actores políticos. Puedes ir dirigido a un representante, a tu presidente, al primer ministro, a un congresista, a tu parlamento, o público en general, ¿no? Pero es una forma bastante interesante, ¿no? Se puede hacer correos, web, chats, blogs, etcétera, ¿no? Tenemos los smart bots, me parece muy interesante. Como hay mucho control de redes, por ejemplo, cuando hay manifestaciones se suele bloquear ciertos comentarios, ¿no? Se puede censurar ciertos comentarios, puedes usar una palabra clave y te pueden tachar eso ocultando tus comentarios. Entonces aparecen el uso de smart bots, por ejemplo, para eludir esta censura, ¿no? En donde son más restrictivos y represivos, sobre todo, ¿no? La ciberguerra, que ya es un poco más delicado de tocar porque muchas veces puedes recurrir o caer, mejor dicho, en actos delictivos por llevar a cabo ciberguerra. Pero en general puede ser la confrontación ya no directa, ¿no? Sino a través de afectar las estructuras en red, ¿no? El uso de tecnologías de, por ejemplo, extraer información, afectar los canales de comunicación de otras personas, de otras organizaciones, por ejemplo, justo ahorita con el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, muchos de las páginas web de organismos públicos rusos fueron atacadas para que no puedan ser usadas. Eso también pues entra aquí, ¿no? Puede ser una cuestión tan sencilla,
como ser una protesta que es simplemente un performance, o entrar a una confrontación directa, ¿no? Y como ahora es tan importante los medios tecnológicos, pues obviamente tiene una afectación, más allá de una cuestión puede creer que la confrontación directa nomás es la única que afecta a una organización, pues no, en realidad el afectar sus bases de información, sus sistemas de comunicación, pues también son muy importantes. Las ciberturas, los flash mobs también hablan de grupos de personas que se reúnen en general en algún espacio, en conjunto, se realizan reuniones, se celebran en un lugar, y es normalmente para hacer un acto simbólico, ¿no? Para hacer una expresión colectiva, espontánea, en general que sea muy lúdico, ¿no? Para todo público. Se convoca a través de internet, asisten varias personas y pues generan como que transmitir un mensaje. Y los paper storms, que bueno, son algunos, ¿no? Hay más, pero los paper storms son los donde a través de internet se organizan las personas para poder compartir información, ¿no? Sea virtual o también puede ser física, ¿no? Puede ser enviando mensajes, correos y tal, o también puede ser ya llevado a la práctica, ¿no? O sea, llevado al mundo real, como colocar panfletos, repartir panfletos, colocar carteles, poner stickers en las calles y tal, como mensaje de crítica, ¿no? Cierto tipo de, hacia cierto tipo de ideas, ¿no? Que se opongan o alguna idea que tengan una propuesta. Siguiente, por favor. Entonces, el ciberactivismo también puede ser llevado a un plano político ya más puntual, que hay tres, por ejemplo. Los gobiernos electrónicos, una evolución creo que ya casi necesaria de, de la política, el uso de los medios digitales, por los cuales a través del uso de herramientas digitales, pues el gobierno tiene la capacidad de ofrecer información, ofrecer servicios públicos y tal, que es una forma de modernizar la gestión pública en general, a través del uso de las herramientas. Ayuda a dar mejores prácticas, mejor información, más cercana a la gente, más transparencia, que sea más ágil, etcétera. Y como lo vimos, pues participación no es solo del ciudadano, sino también pues, es involucrarse con las instancias gubernamentales. Tenemos la democracia electrónica, eh, o ciberdemocracia, democracia digital, tecnodemocracia también que le dicen, que es el uso también de las tecnologías para llevar procesos básicos democráticos. Creo que uno de los más clásicos es las elecciones en las cuales uno puede votar desde la comodidad de su casa. Ya no es ir y marcar un papel y dejarlo en una urna física, sino son los aparatos. Vas, cliqueas un par de botones y te vas a tu casa. Pues algunos lo cuestionan y tal. En algunos países es ya casi una cuestión reglamentaria. Pero en realidad te ayuda a facilitar, ¿no? Facilitar un poco los procesos de toma de decisiones, sobre todo ahora pues que ciudades tan grandes, mucha población, ayuda a facilitar. Pero uno también puede ser, pues eso también entra en la categoría de ciberactivismo, porque lo describimos hace un rato y sabemos que votar es parte de la participación ciudadana. Y pues si le juntamos el uso de alguna tecnología y la información, pues también es parte del ciberactivismo. Y aquí también encontramos las protestas electrónicas, que se le conoce como e-protest, que es el llevar a cabo el ciberactivismo. Que hay distintas formas, ¿no? Acá de expresar el descontento de la población, ¿no? El activismo en línea, el hacktivismo, la desobediencia civil, pero a través del uso de herramientas electrónicas, el cómo uno se puede crear organizaciones a través de redes, etcétera, para pues poder hacer frente a alguna problemática, ¿no? En general. Siguiente diapositiva, por favor, Dani. ¿Puedo acotar algo a lo que dijiste antes? Por Por favor. supuesto, claro. Eh, quería mencionar que lo que tiene de malo también el tema del voto electrónico es que eso se puede tergiversar, porque vos no sabés verdaderamente a ciencia cierta si la persona verdaderamente votó una vez,
si votó más de una vez, porque el tema del control es medio difícil muchas veces. Eh, porque aparte, aunque hubiera votado una vez, vos no sabés si ese voto no fue cambiado, porque, o sea, a través del hacking se puede. Obviamente que eso tiene que estar todo jornado con ciberseguridad, ¿no? Pero se ha editado muchas veces. Aparte también, a través de las redes, como bien dijiste, también es que puede llegar a cambiar la mentalidad para el votante, que eso es muy importante también. Eso es lo que quería resaltar nada más. Sí, sí, no, muchas gracias. Justo lo había mencionado el hecho de que es una cuestión debatible. Sí tiene sus ventajas, pero obviamente hay un riesgo, pero que en general, quejamos o no, las formas de votación tradicionales se han manipulado muchas veces también. Así que en realidad las dos formas siempre tienen sus críticas, ¿no? Y requieren pues de un control efectivo de las autoridades electorales, ¿no? De los países, pero sí efectivamente tiene un riesgo de hackeo, de manipulación de votos, aunque igual los medios, las formas tradicionales también lo, se ha visto, ¿no? Caso. Ahora, ya habiendo esclarecido un poco más la situación, vamos a comentar un poco de, bueno, entonces, ¿todo es color de rosa? ¿Todo va a salir bien o no? Pues la verdad es que no. La participación ciudadana en la actualidad enfrenta muchos problemas. Tiene muchos problemas también. No solo es, bueno, ahora tenemos canales digitales, todo va a salir bien. Bueno, vamos a ver en un video introductorio algunos retos y problemas que enfrenta la participación ciudadana en la actualidad. La participación ciudadana y sus retos. Señalar los retos para que se lleve a cabo la participación ciudadana se resumen en la imposibilidad de reunirse físicamente en mesas de trabajo y diálogo debido a la pandemia actual. Y aunque la solución parece muy obvia, el uso de tecnologías de la información y la comunicación vale la pena señalar que, debido a razones económicas, no toda la ciudadanía tiene acceso inmediato al uso de las tecnologías, lo que dificulta que se lleve a cabo eficazmente su participación. En este sentido, varios partidos de los diversos países se comprometieron a legislar e impulsar acciones de gobierno, convirtiéndose en facilitadores para proveer la alfabetización tecnológica y los medios electrónicos a la ciudadanía. También, a raíz de la pandemia, otro reto es que la ciudadanía esté dispuesta a renunciar a ciertas libertades y derechos que ha costado mucho ganar, tales como los políticos electorales o los espacios en materia de participación ciudadana. Cambiar el chip a los servidores públicos y a los ciudadanos, en el sentido de que los asuntos de gobierno y las decisiones públicas no tienen que ser privadas ni tienen por qué ocultarse, puesto que su naturaleza es en esencia pública. Este es otro reto que pues enfrenta mucho la participación ciudadana. Otro reto es una mayor dificultad de canalizar todas las demandas sobre temas tan diversos a través de los instrumentos tradicionales, así como buscar una mayor oportunidad y motivación para participar en un ámbito de toma de decisiones colectivas de importancia y relevancia creciente. También, pues, la ampliación temática de la política imposibilita la capacidad de seguir y de estar medianamente informado de todos y cada uno de los debates políticos, así como provocar la sensación de desconcierto de una vida política que ya no resulta reducible a esquemas ideológicos simples y que está repleta de temas que crean contradicciones. De igual manera, otro reto es una carencia de la cultura del voto como acto de evaluación de políticos en lo individual por la prohibición de la reelección, lo cual ha traído consigo el negativo efecto de que se piense en el acto de elegir solo como autorización.
Otro reto podemos decir que es la falta de capacitación tanto de los representantes del Estado como en la sociedad civil, la falta de recursos materiales y financieros para operar, la ausencia de una cultura de la cooperación y de trato igualitario de parte de los funcionarios, la precariedad jurídica e institucional, la carencia de los medios para publicitar las acciones y también para comunicarse con los interesados, la poca capacidad que tienen las instancias y sus consejeros no gubernamentales para llamar a reuniones. También podemos decir que está la ausencia del voto en las instancias estatales sociales, las pocas capacidades para designar a su presidente y la falta de recursos financieros, así como también la falta de compromisos de las personas con la política. Todo esto, sumado a la falta de capacitación de los consejeros, resulta en conjunto en instancias con autonomía limitada. Otro reto se puede decir que son los mecanismos de rendición de cuentas horizontal, ya que estos no funcionan adecuadamente debido a su mal diseño institucional y a la permisividad que se ha otorgado a sí misma a la propia clase política. Los mecanismos de rendición de cuentas vertical, es decir, los electorales, tampoco funcionan debido a la prohibición de la reelección y a los defectos del sistema electoral mismo. No hay mecanismos de participación ciudadana relevante en los asuntos públicos. Nuestra democracia, en suma, requiere una reforma radical. Bueno, podemos decir que en mi consideración, la participación ciudadana enfrenta también otros retos, como la poca información presentada hacia los ciudadanos, ya que muchos tienen una idea errónea de ella, y eso les impide presentar sus quejas o contribuciones sobre temas que les preocupan acerca de la sociedad en general. Bueno, hemos visto algunos problemas en general, retos que entiende la participación ciudadana. Como hemos visto, no es uno, no son varios. Que a mí, personalmente, me gustaría definirlos en dos, que son los niveles individuales y a niveles culturales. A nivel individual, tenemos de que, bueno, en general, la participación intensa, no directa de los ciudadanos, se empieza a ver un poco como un poco una idea más irrisoria, ¿no? Porque ya ni pueden tomar decisiones directas, porque los espacios de toma de decisión directa de la población están muy limitados, como lo vimos. La mayoría son canales representativos de toma de decisiones, pues claramente una toma de decisión indirecta, porque si no escogemos un representante, el cual pues se supone que representa los intereses de la población y de un sector determinado, pues no hay una decisión directa del ciudadano, ¿no? Entonces estos canales de toma de decisión individual están bastante limitados. Y si por un lado no pueden, porque no hay, también pues hay un lado en el cual tampoco quieren comprometerse con una cosa pública, porque como lo vimos, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, de sacrificar algunas cosas, entonces no siempre está pues el interés, ¿no? Y esto se aleja mucho, mucho, mucho de lo que se veía en Grecia, por ejemplo, en Roma, donde pues, había una participación más directa, ¿no? Pero también entendamos que no es una cuestión de comparar o son diferentes, lo que tenemos ahora es pésimo. Naturalmente la democracia debe evolucionar. Tiene que evolucionar porque la sociedad evoluciona. Y si la democracia no evoluciona y se adapta a la modernidad, pues va a quedar como un sistema obsoleto. Así de simple. Así como el sistema feudal quedó obsoleto, pues la democracia hubiera quedado de la misma manera si es que no hubiera sido capaz de adaptarse a la modernidad. Y pues al parecer la decisión que ha apostado
en general, el sistema democrático es, pues, decantarse por un sistema representativo, ¿no? Que querramos o no, sí limita de cierta manera la participación directa del ciudadano, pero pues resulta por lo menos un canal suficiente para seguir haciendo un correcto uso del ejercicio democrático, ¿no? Eh, el tema es que, por otro lado, pues el alejamiento en general del ciudadano por la cosa pública parte mucho también de la relación que tiene con los gobiernos, ¿no? Uno de una cuestión aleatoria un día se levanta y dice que no quiero ir a votar, no quiero saber nada de las políticas porque, no sé, porque así me levanté. La lejanía del ciudadano por las instituciones públicas normalmente tiene que ver una cuestión de un mal manejo, ¿no? Porque si hay un mal manejo del poder estatal, pues el ciudadano reacciona, ¿no? Pues, no puede ser ajeno, porque el mal manejo le afecta directamente al ciudadano. Si no me construyen una pista acá, si no me iluminan correctamente, si no hay suficiente vigilancia, pues evidentemente que se afecta soy yo. Y si no sé, el gobernante, el alcalde, el intendente, lo que fuera, no toma acción, pues mi cercanía, pues, o sea, mi relación con la política, pues no va a ser muy buena, ¿no? Te puede motivar a ti ser el actor del cambio o puede ser el hecho de que ya no creas en el sistema porque sabes que para qué vas a votar si mi situación no va a cambiar. ¿Para qué voy a creer? ¿Para qué voy a querer informarme si al final nada va a cambiar? Y pues eso es uno de los grandes problemas en general que tiene el activismo, ¿no? La inacción del ciudadano como actor público y como pues agente de cambio. Y cómo puede, pues, en vez de tomar una postura de inacción ante la falta de capacidad de las instituciones públicas, pues ser el que se organice, el que busque haciendo uso pues de las nuevas formas que hemos mencionado, el de plantear un problema, el de enunciarlo, el de hacer un proyecto para solucionarlo. También pues es una forma en la cual uno puede ejercer su participación ciudadana. Pero por otro lado también hay problemas estructurales, porque uno, no existen los canales, como lo adelantamos, no existen los canales para que el ciudadano participe, o estos se están restringiendo, ya que hay muchos sistemas que llegan a ser directamente autoritarios, que por lo tanto la participación ciudadana está muy limitada o casi nula, o es pues simple pantalla, una cuestión de imagen nada más, pero en la práctica no hay participación ciudadana. Y el problema es que dentro de los propios sistemas democráticos sí se está apostando mucho por tender a unas cuestiones autoritarias de controlar a las ciudadanías, controlar a los organismos privados, a las ONGs, a demás actores de sociedad civil, a través de leyes más restrictivas, teniéndoles más control, limitando sus acciones, etc. Está bien si es que está justificado, por decirlo de una manera, tiene que pasar por un debate y tal, pero ese tipo de acciones limita mucho pues la participación ciudadana y sí acerca pues los regímenes políticos actuales a un sistema democrático, ¿no? Los acerca más a un sistema autoritario. Y pues eso también es una de las razones y de los grandes retos que enfrenta la participación ciudadana en general en la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo aclarado estos puntos, la participación ciudadana entonces en la actualidad es importante, debe tomársele más consideración, no es importante, a nadie le interesa, a nosotros, a medios, a los gobiernos. ¿De verdad tienen un impacto o no tienen un impacto? A ver, ¿qué consideran ustedes? Y lo vamos comentando. Um, ¿Podrías
pasar la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un video que habla sobre ese tema, de la importancia que tiene la participación ciudadana, mientras van dejando sus comentarios, sus opiniones sobre la importancia que tiene, si tiene, cuál sería, ¿no? ¿Podrías poner el video, por favor, Danitza? En un mundo cada vez más interconectado, la participación ciudadana es un tema crucial para mejorar los resultados del desarrollo. Hemos observado a través de todo el mundo que cuando los ciudadanos participan y se involucran, ellos pueden ayudar a mejorar el proceso de formulación de políticas y la prestación de servicios. Dicho de manera simple, si queremos encarar los desafíos sociales, económicos y ambientales, debemos considerar el conocimiento, experiencias, puntos de vista, valores de las personas que se ven directamente afectadas. Recordemos que la participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es un legítimo derecho de los ciudadanos y para facilitarla se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno. Me gustaría mencionar que una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos en favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana, pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos. Por ejemplo, algunos sectores de la sociedad son los siguientes: mujeres, niños, jóvenes, campesinos, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos, ONG, comerciantes. Las oportunidades para la participación ciudadana en el proceso legislativo comúnmente consisten en la petición de la ciudadanía que contribuyen con el establecimiento de la agenda, aportes como testigos con reuniones de comisión, para informar sobre estudios, en el desarrollo o revisión de un proyecto de ley e interacción directa entre las y los ciudadanos y sus respectivos representantes en el Parlamento. Una estrategia de participación ciudadana inclusiva incorpora mecanismos presenciales y digitales para maximizar la oportunidad, así como su capacidad para incluir diversas personas y grupos de interés. ¿Qué ventajas tiene la participación ciudadana? Más acercamiento entre lo político y lo social. Se produce un acercamiento permanente entre las autoridades electas y la población votante. La relación va más allá de los procesos electorales. Se rompe la utilización de la gente solamente en tiempo de campaña. Los proyectos de obras de infraestructuras y sociales lo proponen la gente, los alcaldes, regidores, funcionarios que se reúnen con los vecinos y vecinas a debatir y acordar las mejores propuestas, las que más convengan al barrio municipio. La inversión del ayuntamiento tiende a focalizarse en los grupos menos favorecidos social y económicamente. Esto permite disminuir la brecha entre los diferentes sectores sociales que convergen en el municipio. Además de la gente participa haciendo propuestas, puede intervenir en la supervisión y monitoreo de los proyectos que se ejecutan en el barrio. Esto ayuda a que las obras sean de mejor calidad y en muchos casos se abaratarán los costos. La participación de la ciudadanía tiene a dejar de ser instrumental y los sujetos sociales, además de dar carácter legal a la autoridad a través del voto, le dan legitimidad a la aceptación o al rechazo de las decisiones. Quienes participan asumen un modo de pensar en los problemas de manera distinta. Hay un cambio en el pensamiento individual hacia un modo de solución colectiva de los problemas. Se pasa del yo quiero al todos queremos. La utilidad de los mecanismos de participación ciudadana estará de acuerdo con el objetivo planteado y los resultados esperados. Es importante destacar que estos mecanismos o formas de participación ciudadana pueden responder claramente a tres aspectos diferenciados o a la combinación entre ellos, es decir, a lo político, a lo social, a lo económico. Como indicamos líneas arriba, dependerá de los objetivos propuestos. Muchas gracias.
Bueno, aquí nuestra compañera hizo un muy buen resumen de por qué es importante y las distintas niveles de importancia, a la redundancia que tiene la participación ciudadana. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva, Nilsa? Mientras voy leyendo los comentarios. Alicia dice que es necesario la participación ciudadana. Correcto, lo acabamos de ver, es sumamente importante por una serie de razones. Gerardo nos dice que sí es muy importante y menciona un tema un concepto clave en la participación ciudadana, que es la búsqueda del bien común, ¿no? Que es lo que la existencia de la participación ciudadana se sustenta mucho en el concepto del bien común. Y Gregorio nos dice que tiene mucha importancia, es verdad, y dice, después de todo, define la voluntad de un individuo o de un conjunto de individuos que al final convergen en una misma idea. Correcto, es verdad. Al final la idea es esa, ¿no? Como que no es la decisión de una persona, no es la idea de una persona, sino es la convergencia de ideas. Por lo cual siempre se le debe tomar en consideración. Por eso se deben hacer canales eh, públicos y también dentro de sociedad civil. Y dice que definen los límites del poder. Correcto, lo mencionó justo ahorita en el video, lo acabamos de ver. Y dice que la voz tiene las personas sobre aquellos temas que representan la. Correcto. Muy, muy buen resumen, la verdad. Es una muy buena definición de por qué es importante. Tocas varios temas. Sí, es verdad, porque la participación ciudadana es eso, no es el ser canales de hacer oír una opinión, de converger ideas, de ser partícipes, ¿no? de la toma de decisiones, etc. Ya casi como conclusión, podemos tener entonces, al final de haber visto todo lo que hemos visto, estas clases, ¿qué podríamos decir entonces que es la importancia, ¿no? de la participación ciudadana y cuál sería su importancia en la actualidad? La primera es que la participación ciudadana indudablemente es una parte fundamental. Lo hemos visto ahorita en el video y lo hemos visto ahorita a través de los comentarios, que es parte importante del proceso de diseño de las políticas públicas, de la toma de decisiones, de la formulación de problemas, etcétera. También lo hemos desarrollado. Y recordemos esto, no solo se puede limitar a nivel local, puede partir de una decisión, de un problema público local en tu comunidad, se puede llevar a nivel regional, se puede llevar a nivel, todo ya a nivel nacional, y se puede internacionalizar también. Genera valor, genera beneficios para todos, ya lo mencionó un compañero, el bien común, y genera beneficios no solo para el ciudadano, no solo para las entidades organizacionales, no solo para el Estado, sino para todos en su conjunto, porque esa es la importancia que tiene la participación ciudadana, que genera valor compartido. Esa es la definición exacta. Genera un valor compartido en el cual todos nos beneficiamos de escuchar las opiniones de todos, de contribuir en la toma de decisiones, en el planteamiento, etc. ¿Quisieras comentar algo, Raúl, para poder terminar? Sí, justamente. Sí, adelante. Justamente como bien dijiste, aparte todo lo integrador que es, también bajo sujeto a todos los cambios de los paradigmas de toda la sociedad, digamos, en distintos puntos de la historia. O sea, como habíamos dicho en los anteriores, en la época industrial y hasta el día de hoy, y va a seguir. O sea, después de que ya no estemos, digamos, la sociedad va a seguir cambiando eh, con ese precepto, digamos. A partir de ese concepto, de ahí para adelante, siempre. Genial, tal cual. Es verdad, es tal cual como lo mencionas. Entonces, de manera ya para cerrar la idea, dando esos puntos generales, entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estamos estudiando este tema ahora, no? ¿Por qué nos hemos tomado la molestia de tomarnos 3 sesiones para hablar específicamente de participación ciudadana? Porque va a fortalecer esa cercanía entre autoridad y ciudadano, que es uno de los grandes retos que vimos en la anterioridad, esa separación que existe entre uno y otro. Entonces, una participación ciudadana correcta refuerza la cercanía entre ambos y como lo vimos, los beneficiados finalmente son todos, ¿no?
y esto da pie a un ejercicio de ciudadanía pleno, ¿no? Donde somos responsables de nuestras acciones, tomamos participación como ciudadanos que somos y pues mejoramos y apostamos por el bien común. Ya lo mencionamos, el tema de la información es sumamente importante. Entonces, la participación ciudadana mejora el conocimiento disponible de una organización pública, una organización privada y del propio ciudadano. Las instituciones públicas son más transparentes con la información que tienen y los actores de sociedad civil brindan a las entidades públicas la información que ellos tienen sobre una problemática específica que quizá ellos pueden desconocer. Entonces se amplía el conocimiento y todos tienen más cercano ese conocimiento y pues puede ser utilizado efectivamente para el planteamiento de una solución para un problema público. Esto introduce nuevos temas que, por ejemplo, no están en la agenda pública, pero que uno, usando alguna de las formas que vimos, plantea que hay un problema que requiere de una acción pública y que requiere pues de una alternativa de solución, ¿no? Por lo cual es sumamente importante la participación ciudadana. Va a aumentar también la eficacia de las políticas públicas porque al incluir mayor cantidad de voces, de actores, de alternativas de solución, finalmente se puede apostar por la mejor, porque se va a escuchar la decisión de la mayor cantidad de actores posibles y se puede plantear mejores soluciones. Y por último, va a facilitar la detección temprana de errores respecto a si hay algún problema que no está siendo atendido, se puede solucionar antes de que tenga pues, repercusiones más graves. Además de pues, beneficiar el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, de evitar temas de fraude, de corrupción, porque lo vimos que uno también puede pues, hacer denuncias públicas sobre ese tema, que por lo tanto pues, va a ayudar, ¿no? Con ese tema. Siguiente, por favor. Y ya pues con eso estaríamos dando por finalizada esta tercera sesión. Espero pues que estas 3 sesiones les hayan sido sumamente útiles. Hemos visto la importancia que tiene la participación ciudadana. Hemos aprendido todos de participación ciudadana. Hemos visto su evolución histórica, cómo en la actualidad es un concepto distinto, no opuesto, solo modificado. Ha tenido que adaptarse a los cambios de la propia sociedad, pero que es indudable, que es importante y que por lo tanto es relevante que todos nosotros como ciudadanos conozcamos este tipo de cosas para poder darle la importancia que merece y poder tomar acción apostando siempre por el bien común a través del respeto, de la inclusión y después ser actores y tomar parte de esa responsabilidad cívica que deberíamos tener todos como ciudadanos que somos de nuestros respectivos países y también ciudadanos del mundo. Eso sería todo y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Anitza. Al contrario, Piero, muchas gracias por todo el aprendizaje, por tu tiempo, por la dedicación que le pusiste a este primer módulo, ¿no? Donde analizamos justamente la historia de la participación ciudadana a través de Internet. Les pido un favor a las personas, por favor, que no hayan puesto la sesión primera ni la sesión segunda, sus datos personales, su número, su correo electrónico y su nombre para poderles llegar la invitación directa a la próxima sesión. La próxima semana tendremos el inicio del segundo módulo, pero primero agradecerte, Piero, a todas las personas también que nos acompañaron por esta sesión el día de hoy y darles las gracias a nombre de la Fundación para la Democracia Participativa. La próxima clase vamos a estar iniciando la segunda sesión que tendrá que ver con democracia y redes sociales. Les invito por favor a ponerse en contacto a través de las redes sociales de FUDEPA que les estuvimos dejando aquí a lo largo de las sesiones y por favor si no llenaron el formulario de asistencia, llénenlo. Nos preguntaban si había algún problema con que faltaran. No hay ningún problema. Sabemos que a veces se nos complica un poco poder asistir a las sesiones, pero por favor les pido
que pongan los datos de contacto para hacerles llegar el próximo link de la siguiente sesión, la próxima semana a esta hora, hora argentina. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna duda, este sería el momento. Si no, podemos dar por concluida esta sesión. Les agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos por su participación, por sus aportes. Espero que les haya sido muy útil y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y poder asistir a esta sesión. Va, maravilloso. Si les cortamos.